Ya. A ver, vamos a empezar la ayudantía realizando este ejercicio. Vamos a leer, dice realizar el análisis dimensional, calcular el coeficiente de arrastre del prototipo para las pruebas de laboratorio con el modelo, determinar la velocidad que debe operar el túnel de viento para que exista semejanza dinámica y por último, estimar la fuerza de arrastre en libras fuerzas que experimentará el modelo en el túnel. Aquí está mal escrito. Libra fuerza. Ya. Ahora sí, bueno, vamos a empezar realizando el análisis dimensional. Ustedes en sus clases ya les deberían, o bueno, también les mandaron una investigación a realizar, así que ya vamos a entrar directo al ejercicio. Nosotros tenemos un prototipo, el cual nos da unas ciertas características. Dice que el diámetro es de 24 pies, la velocidad terminal con la que va a caer este paracaídas es de 18 pies por segundo. Este pesa 230 libras fuerza. Y bueno, estos parámetros de acá son semejantes tanto para el prototipo y para el modelo. Ya, entonces lo primero que debemos realizar es una relación de las variables repetitivas. Entonces nosotros tenemos que la fuerza de arrastre va a ser igual a la función, va a ser función de que de el diámetro de la partícula, la viscosidad dinámica, la densidad y la velocidad. Ya, entonces a partir de esto, de la fuerza de arrastre, que es lo que nos pide, tenemos que realizarle su respectivo análisis dimensional. Entonces, nosotros vamos a realizar una pequeña tabla de esta forma. Primero tenemos fuerza de arrastre, tenemos el diámetro, la viscosidad dinámica, la densidad y la velocidad. Ya, ¿y qué tipo de dimensiones tenemos o unidades? Tenemos de masa, longitud y tiempo. Yep. Entonces esto se vería de este modo más o menos. Bueno, entonces la fuerza de arrastre, ¿en qué se mide? ¿Alguien me puede responder? O bueno, la fuerza en sí. ¿Qué es la fuerza? O sea, la fuerza es Newton, ¿no verdad? Por tanto, un Newton es kilogramos metros por segundo al cuadrado. Ya, entonces, kilogramos tenemos una unidad, metros tenemos una unidad y segundos al cuadrado tenemos dos unidades pero negativas. Ya, ahora lo que es el diámetro viene dado en unidades de longitud, o sea, metro o pies. Entonces tenemos solo una unidad de longitud. El resto, tanto para masa y para tiempo, da cero. Ahora, lo que es la viscosidad dinámica, tenemos slug pies segundos, que esta sería unidad de masa, unidad de longitud y unidad de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos masa a la 1, longitud a la menos 1 y menos 1. Entonces, tendríamos 1, menos 1, menos 1. Ya, lo que es densidad viene en kilogramos sobre metro cúbico o slug pie cúbico, que esto es lo mismo que decir masa sobre longitud al cubo, ¿no? Ya, entonces si es masa, tenemos una unidad de masa y de longitud tenemos 3, pero sería menos 3. Ya, ahora, ¿qué es velocidad? Velocidad, pues, metros por sobre segundos, pies sobre segundos, y esto viene dado por longitud sobre tiempo. Entonces sería L a la 1 y tiempo a la menos 1. Entonces, de este modo, nosotros ya tenemos nuestras variables repetitivas. Ahora debemos aplicar el teorema de Pi de Buckingham. Entonces nosotros vamos a elegir tres variables de estas que tenemos acá, las cuales deben ser, o sea, de preferencia las más sencillas de trabajar.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes de estas cuatro, las más preferibles a trabajar va a ser el diámetro, la densidad y la velocidad. Esta de la viscosidad no, debido a que si ustedes observan tiene más unidades dimensionales que el resto. Entonces, preferiblemente trabajar con la que menor tenga. Así que vamos a tener lo siguiente. Déjenme mover esto por acá. Ya, entonces vamos a escribir aquí el teorema pi de Buckingham. F1 va a ser igual a la fuerza de arrastre de el diámetro elevado a un valor A, la densidad elevado a un valor B y la velocidad elevado a un valor C. Yep. Entonces tenemos que hacer cuadrar esas unidades tanto al lado izquierdo como al derecho. Entonces el teorema de Buckingham comienza con unidades al acero, tanto de longitud, masa y tiempo. Yep, ¿qué es lo que se observa aquí? Masa al acero, longitud al acero y tiempo al acero. Ahora vamos escribiendo nuestras variables, ¿no? Fd, habíamos dicho que tiene 1 de masa, 1 de longitud y 1 de tiempo a la -2. Ahora, lo que es el diámetro tiene 1 de longitud, así que sería longitud a la A. La densidad tiene 1 de masa y 3 de longitud, pero en negativo. Entonces sería masa, longitud a la -3, elevado a la B. Y acá sería masa, no, que diga longitud entre tiempo. Sería longitud, tiempo a la -1. Ya, entonces planteado esto, tenemos que ir resolviendo cada una de las incógnitas, ¿no? Entonces vamos a empezar por masa. ¿Qué tenemos de masa? Tenemos un exponente de 0 al lado izquierdo. En este factor de aquí tenemos 1. Acá no tenemos ni 1. Entonces sería 1, 0, aquí masa 1 y acá 0. Ya, pues entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1 más b, ya que esto es 0 y 0, ¿no? Ya, pues aquí 1 se multiplica con b, entonces queda 1 más b. Ya, perfecto. Ahora, longitud, empezamos de nuevo con un 0. Observamos que nuestra fuerza de arrastre tiene un 1 nuevamente. Tenemos aquí otro 1 con el A, entonces sería más A. Y aquí sería menos 3B y acá sería más una C. Entonces quedaría más A menos 3B más C. Ahora vamos con el último parámetro, que es el tiempo. Tiempo, tenemos 0. Y aquí observamos que tenemos un -2, entonces sería -2. Aquí tenemos 0, 0 y acá tenemos un -1 por C. Entonces queda finalmente -C y 2. Sería 2 menos C. Sería 2 menos C. Bueno, entonces aquí resolviendo rápidamente, tenemos que B va a ser igual a -1. C va a ser igual a 2. Por tanto, ¿a qué va a ser igual? A -1 más 3 veces B menos C, ¿verdad? Ya. Entonces, reemplazando cada uno de esos valores, sería -1 más 3 por -1 menos C. Menos C, que sería menos 2, básicamente. Ya, pues entonces eso finalmente va a quedar que A es -2, en otras palabras. Ya. Entonces, con esto, nosotros ya determinamos esos coeficientes A, B y C. Finalmente escribimos de esta manera. Nuevamente escribimos pi 1 va a ser igual a f del diámetro. ¿A qué valor? A la -2. La densidad
a la -1, la velocidad a la 2. Yep. Reemplazando los valores A, B, C. Mm, a ver, aquí me falló algo. Aquí era -2. Ya, por tanto, acá en C sería -2. Entonces, acá en C sería -2. Y ahí sí sale. Sale, esto sería -1, -3, +2. Yep, y ahí sí sale -2. Ya, entonces esto no sería 2, sino -2. Yep, entonces finalmente dice que pi1 va a ser igual a la fuerza de arrastre dividido para la densidad, la velocidad al cuadrado y el diámetro al cuadrado. Yep, y ahí estaría realizado el análisis dimensional. Nosotros si realizábamos con otro parámetro, por ejemplo, si hubiéramos utilizado la viscosidad, esto nos hubiera quedado de esta forma. Realizando el mismo procedimiento, hubiera quedado mu, densidad, velocidad sobre diámetro. Yep, y esto no es nada más ni nada menos que el número de Reynolds, pero escrito a la -1. Yep, entonces podríamos darle vuelta de esta forma y aquí nosotros vemos que el número de Reynolds es un número adimensional. Entonces vamos a escribir de esta forma, decimos que pi1 es igual a una es función de pi2. Ya, pi1 es función de pi2, por tanto escribimos nuestro pi1 f de densidad, velocidad, diámetro al cuadrado, y esto es igual a la función del número de Reynolds, densidad, velocidad, diámetro sobre mu. Entonces nuestro parámetro dimensional es función del número de Reynolds. Ya, ahora, eso sería para literal A. Ahora vamos al literal B. Dice calcular el coeficiente de arrastre del prototipo. Entonces vamos a escribir por aquí abajito, si es que hay espacio. Uy. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí, todo está claro. Ya, chévere. Tenemos el literal B, que nos dice calcular el coeficiente de arrastre del prototipo. Ya, entonces decimos que nuestro coeficiente de arrastre va a ser igual a nuestro pi de Buckingham 1, y esto es igual a la fuerza de arrastre, la densidad, la velocidad al cuadrado y el diámetro al cuadrado. Yep, entonces con esto vamos a ir reemplazando los valores. Nuestra fuerza de arrastre en este caso va a ser el peso, porque ese es el que va a regir a qué velocidad, va a caer el paracaídas, en otras palabras. Entonces esa es nuestra fuerza de arrastre. 230 libra fuerza, la densidad 0,024, como dice allá a la esquina. La velocidad de 18 pies por segundo. Y el diámetro dice que es de 24 pies. Yep. Entonces, finalmente, bueno, esto de acá es al cuadrado.
Yep, entonces finalmente el coeficiente de arrastre, si nosotros ingresamos esto en la calculadora, sale 0,51. Yep, entonces ese sería el literal B. Ahora vamos a hacer el literal C. Dice, para pruebas de laboratorio con el modelo, determinar la velocidad a la que debe operar el túnel de viento para que exista semejanza dinámica. Entonces, vamos a agregar otra hoja más. Vamos a escribir aquí literal C. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos decir que el pi de Buckingham 2 de nuestro modelo va a ser igual al pi de Buckingham 2 del prototipo. Ya, ¿y qué es todo esto? Habíamos dicho que el pi 2, si nosotros realizamos lo mismo, pero con la viscosidad, nos va a quedar el número de Reynolds. Entonces aquí lo que vamos a escribir es la densidad del modelo por la velocidad del modelo, diámetro del modelo sobre viscosidad del modelo. Ya, pero acá al otro lado va a ser la densidad del prototipo, velocidad del prototipo, diámetro del prototipo. Y aquí viscosidad del prototipo. Ahora bien, con todo esto debemos ir simplificando algunos parámetros. Por ejemplo, habíamos quedado que la viscosidad y la densidad eran semejantes tanto para el prototipo y el modelo. Por tanto, aquello nosotros lo podemos simplificar. Ya, entonces, ¿qué nos queda finalmente? Que la velocidad del modelo junto a su diámetro va a ser igual a la velocidad del prototipo junto a su diámetro. Y habíamos quedado que el modelo tiene un doceavo del prototipo, del tamaño del prototipo. Entonces, nosotros lo que conocemos como diámetro del modelo, finalmente va a ser un doceavo del diámetro del prototipo. Entonces tenemos velocidad del prototipo y diámetro del prototipo. Finalmente, la velocidad del modelo, que es lo que no tenemos, va a ser igual a ¿qué? A 12 veces la velocidad del prototipo con el diámetro del prototipo al cuadrado. Por tanto, velocidad del modelo va a ser igual a 12 veces. Velocidad del prototipo era 18 pies por segundo y el diámetro 24. Sería 18 por 24 al cuadrado. Entonces, finalmente, la velocidad en nuestro modelo... a ver, no, aquí tengo un pequeño error. Aquí, diámetro del prototipo con diámetro del prototipo se simplifica. Porque es un doceavo sobre dp. O sea, este de aquí pasa a dividir acá, entonces por eso se simplifica. Ya, entonces quedaría 12 veces bp. Y entonces 12 por 18 es 216 pies por segundo. Esta sería nuestra velocidad del modelo. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente literal. Dice, estime la fuerza de arrastre en libra fuerza que experimentará el modelo en el túnel. Ya, entonces escribimos literal D. Fuerza de arrastre, esto no es nada más ni nada menos que lo que utilizamos como pi1. Entonces tenemos pi de Buckingham 1 del modelo es igual al pi de Buckingham 1 pero del prototipo. Y pues entonces, ¿qué tenemos de como pi1? Tenemos fuerza de arrastre del modelo sobre densidad del modelo, velocidad del modelo al cuadrado, diámetro del modelo al cuadrado. Y esto es igual a la fuerza de arrastre del prototipo
dividido para densidad del prototipo, velocidad del prototipo, al cuadrado, densidad tal. Yep, entonces aquí las viscosidades se van a simplificar. Lo que era diámetro del prototipo, que diga, del modelo sería, el diámetro del modelo era un doceavo del diámetro del prototipo. Todo esto al cuadrado. Fuerza de arrastre del prototipo, velocidad del prototipo al cuadrado, diámetro del prototipo al cuadrado. Ya, entonces aquí podemos simplificar el diámetro del prototipo. Entonces, la fuerza de arrastre del modelo va a ser igual a la fuerza de arrastre del prototipo, fuerza del prototipo al cuadrado. La fuerza del modelo pasa arriba a multiplicar y el 12 al cuadrado pasa a dividir. Sería 144. A ver, mejor pongámoslo así. Aquí la fuerza de arrastre del prototipo, la velocidad del modelo al cuadrado y los 12 al cuadrado pasan acá. Ya que este 12 pasaría arriba y por tanto luego pasa a dividir. Yep, entonces reemplazando los valores, tenemos que la fuerza de arrastre del prototipo es el peso de 230, la fuerza de, que diga, la velocidad del prototipo es, es 18 pies por segundo al cuadrado. La fuerza del modelo es 216 al cuadrado y 12 al cuadrado por acá abajo. Yup. Entonces, reemplazando estos valores, tenemos que la fuerza del prototipo, a lo último, termina siendo 230 libras fuerza. Yup. Entonces, de este modo es como hemos realizado este primer ejercicio de análisis dimensional. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está todo claro? Si no, para repetir alguna cosilla que no haya quedado del todo claro. ¿Todo bien? Bueno, al ser así, vamos a continuar. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, usando el teorema de Pi de Buckingham, obtenga una expresión para el ritmo de pérdidas de calor. Bueno, vamos a realizar primero el literal A. Tenemos la pérdida de calor, que es función de del cambio de temperatura, el área y el valor R, que es la constante de los gases, del aire, creo. Ya. No, no. La constante ideal de los gases. Bueno, entonces tenemos delta. Vamos a hacer el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Delta T, área, R y lo que es calor. Ya. Tenemos masa, longitud. Aquí nos vamos a confundir tiempo y temperatura. Vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos masa, longitud, tiempo y temperatura. En esta ocasión, lo que es tiempo lo vamos a representar con la T y la otra T es más familiar con la temperatura, ¿ok? Entonces, lo que es temperatura, aquí tenemos una unidad, el resto es cero. Área, ¿área qué es? Unidades al cuadrado. ¿De qué? De la longitud. Entonces sería masa, que diga, metros al cuadrado, sería longitud al cuadrado. Acá sería cero, cero y cero. Vamos a juntar un poco esto. Ya. Lo que es esta constante R, tenemos masa BTU menos uno, longitud 2 menos 3 y lo que es temperatura 0. Ya. Ahora calor.
es joules. Joules, ¿qué es? Es newton por metro. Newton es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces quedaría finalmente, o sea, multiplicado con m, ¿no? Kilogramos metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Entonces tenemos 1, 2 y 2. A ver, pero esto es pérdida de calor. Entonces sería 1, 2 y menos 3. O sea, porque el tiempo iba abajo, ¿no? Y como es un ritmo, una variación de calor en el tiempo, entonces sería dividirlo para el tiempo. Entonces quedaría 3 negativo. Ya. Ahora bien, con esta clasificación de las unidades, tenemos que realizar una matriz. Nosotros podemos escoger donde sea la matriz. En este caso vamos a elegirla aquí. Vamos a tomar esta sección. Entonces en nuestra matriz tenemos 2, 2, 2, 0, 0, 0, menos 3, menos 3. No, aquí me equivoqué. Es menos 3 y 0. Yep, entonces aquí, ¿cuál va a ser el determinante? Como esta parte de aquí es 0, el determinante va a ser simplemente la fila, o sea, la inclinada. Ya, entonces el determinante va a ser igual a 2 por menos 3, donde finalmente el determinante es menos 6. Bueno, y ustedes se preguntarán para qué el determinante. El determinante, al ser diferente de 0, va a indicar que este de aquí va a poseer un valor m igual a 3. Y bueno, ahora bien, ¿qué significa el valor m igual a 3? Que tiene tres variables. ¿Cómo es que le decíamos? Variables repetitivas. Ya, va a tener tres variables repetitivas. Ahora bien, hay que sacar un factor k, que esto viene dado como n menos m. Nosotros como unidades tenemos 4 y m tiene 3. Entonces va a ser 4 menos 3 igual a 1. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que el pi de Buckingham 1 es constante. Yep. Ahora vamos a plantear el pi de Buckingham 1 como hicimos en el anterior ejercicio. Básicamente, a diferencia del anterior ejercicio, este al tener más variables repetitivas va a generar una matriz. Ya, entonces, básicamente hay que hacer esta comprobación inicial. Este K va a servir para ver cuántos pi de Buckinghams vamos a tener. En este caso solo vamos a tener uno, dice. Ya, entonces sabiendo eso, vamos a proceder a calcular o sea, vamos a realizar el análisis dimensional. Entonces planteamos el pi de Buckingham 1 va a ser igual a ¿qué? Al calor, a la variación de calor. Y hay que elegir nuevamente pues las variables más fáciles. Bueno, en este caso no tenemos muchas opciones. Entonces tendríamos que elegir estas tres directo. En cambio, en la anterior sí tenemos para elegir más. Tenemos esta y esta acá. Ya, pero en este caso, pues nos obligan a utilizar todas, así que vamos a poner delta T igual a área a la B y R a la C. Ya, vamos a hacer lo mismo en el anterior ejercicio. Masa a la 0, longitud a la 0, tiempo a la 0 y temperatura a la 0. Ya.
Ahora, lo que era calor era masa, longitud a la 2 y temperatura a la -3. No, tiempo a la -3. Ya. A ver, sí, ese es calor ya. Ahora falta lo que es la temperatura. La temperatura es 1, ¿no? Entonces quedaría T a la A. Lo que es área es longitud, sería longitud al cuadrado elevado a la B. Y la R ya es más compleja. Es tiempo a la 3, temperatura y masa a la -1, elevado a la C. Ahora aquí sería tiempo a la -3. Ya ahí sí. Tiempo a la -3, temperatura a la 1. A ver, aquí me equivoqué. Aquí R no es esto. R es 0, 3 y 1. Ahí sí. Ya. A ver, 0, 3 y 1. Por eso es que esto de acá sale de esta forma. Sale tiempo a la 3, temperatura y masa a la -1. Ya, ahora sí. Bueno, con esto de acá tenemos que ir realizando cada uno de las variables, de los parámetros. Entonces tenemos masa, 0, tenemos 1 y por último acá en C tenemos -C, ¿no? Porque esto es 1, 0, 0 y acá tenemos -1, llega a 0, ¿no? Entonces sería 0 igual a 1 menos C. Longitud tenemos 0 igual a 2 menos 2b y nada más parece. No, más 2b sería. Longitud, lo que es tiempo, tenemos 0 por acá. Aquí tiempo sale -3, aquí 0, 0 y tiempo 3. C sería. Sería -3 más 3C, ¿verdad? Ya por último, lo que es temperatura, queda 0 igual a, bueno, este es 0, a 0 y C. Entonces sería A más C. Ya. Entonces vamos a ir resolviendo. Este C sale que básicamente C es 1, porque estos de acá se simplifican y bueno, pasando al otro lado sale 1. A es el negativo de C, entonces sería -1. B, 2b más 2 sale B que es igual a 1. Y bueno, esta de acá no nos dio nada, sale que C es igual a 1. Entonces comprobado. Bueno, entonces nuestro pi de Buckingham va a quedar de la siguiente forma. Pi1 es igual al ritmo de pérdidas de calor, delta T elevado a la A, que sale -1, área elevado a la B, que es 1, y R elevado a la C, que es 1 también. Ya, entonces nuestro pi de Buckingham queda del siguiente modo. Queda la pérdida de calor, R dividido para delta T. Ya. Entonces con esta expresión de acá, mm, a ver,
Aquí me falló algo, parece. B debe ser -1. Sí, ajá, eso mismo. Eso estaba viendo. Ajá, B debería ser -1, como dice el compañero. Ahí sí, disculpen ahí, -1. Entonces aquí sería Q, R, delta T, área. Ya, ahí sí. Gracias por la observación. Ya, esto de aquí es una constante K, como habíamos mencionado acá, ¿no? Por tanto, el calor va a ser igual a K a delta T sobre R. Ok, entonces aquí ya tendríamos el análisis dimensional, las variables que estas implican. Ahora vamos a hacer el literal B. Dice, si se duplica la diferencia de temperatura, ¿por qué factor se multiplica el ritmo de pérdida de calor? Factor de pérdidas de calor, me imagino que es este, el factor K. Así que vamos a ver. Entonces, como tenemos nuestro único pi de Buckingham, el pi1 del modelo es igual al pi1 del prototipo. Por tanto, vamos a ir escribiendo que Q del modelo, R del modelo. Vamos a escribir esto. Ya, entonces sale la diferencia de temperatura del modelo, el área del modelo, es igual al calor del prototipo, R del prototipo, delta T del prototipo y área del prototipo. Ya, ok. ¿Qué podemos simplificar de esto? Este valor es constante porque se realiza la experimentación en las mismas condiciones. El área, no se dice nada del área, así que vamos a asumir que es la misma. Entonces, ¿qué finalmente nos queda? Que el calor del modelo sobre delta T del modelo es igual al calor del prototipo sobre delta TP. Ya. Y el ejercicio menciona que el delta Tm, o sea, dice, ¿qué pasa si usted duplica la temperatura? La temperatura, entonces sería delta Tm es igual a 2 veces delta Tp. 2 veces la variación de temperatura del prototipo. Ya, pues entonces tenemos así, 2 veces delta Tp. Haga calor del prototipo sobre delta Tp. La variación de temperatura se simplifica. Entonces finalmente tenemos que las pérdidas de calor va a ser igual a 2 veces las pérdidas de calor del prototipo. Y entonces esta sería la respuesta. O sea, ¿cuántas veces, por qué factor se multiplicaría el ritmo de pérdidas de calor? Entonces ese factor sería 2. Y entonces de este modo se realiza este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, la M, ¿por qué es 3 la M? ¿En dónde? Después, o sea, debajo de la línea donde calculó el determinante, puso M igual a 3. Ya. Es 3 porque nosotros consideramos estas tres variables iniciales, ¿ya? Entonces, si, a ver, ¿cómo es que le decíamos? Las variables repetitivas, ya, estas tres son las variables repetitivas. Ahora bien, tú sacas un determinante. Si ese determinante te sale diferente de cero, tus variables repetitivas m va a ser igual a 3. Si aquí hubiéramos tenido más, como en el ejercicio anterior, que teníamos 1, 2, 3 y 4. Aquí dice 1, 2, 3, 4. En este caso m va a ser 4. Ya, en este caso m va a ser 3. Ya, entonces
dependiendo, ¿no? Si el determinante te sale diferente de cero, m vale 3. Y bueno, ya eso. Ah, ya, ¿Quedó gracias. claro? Sí, sí. Ya, bueno, vamos a ir al siguiente ejercicio. Dice, me ha traducido mal. Dice, se ensaya un modelo a escala de 1/30, de un treintiavo de un vertedero conservando el número de Fruit. Punto. La velocidad media de flujo en el modelo es de 0,6 metros por segundo, el caudal de 0,05 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál será la velocidad del caudal? No, la velocidad y el caudal en el prototipo. Dice, si la fuerza medida en cierta parte es 1,5 newtons, ¿cuál será la fuerza correspondiente al prototipo? Bueno, entonces aquí nos dicen pues que el, es un treintiavo del vertedero prototipo, o sea, el vertedero, el tamaño del modelo es un treintiavo del prototipo. Yep. Se conserva el número de Fruit. Número de Fruit sirve para ver en qué régimen se encuentra nuestro flujo. La longitud, el LM dice que es un treintiavo del LP. Y aquí nos da la del modelo y la del modelo, prototipo, cuánto es, y el fruit del prototipo. Y nos dan el fruit del modelo. A ver, no. Esto no es fruit, esto es fuerza. Porque el número de fruit es un número adimensional. Ya, entonces vamos a igualar los números de fruit. Número de fruit del modelo es igual al número de fruit, pero del prototipo. Entonces, ¿qué tenemos como número de fruit? Este número de Fruit lo utilizan bastante en la materia de hidráulica. Los que son de la carrera de ingeniería civil van a utilizar hartísimo ese número de Fruit. Ok, sigamos. Bueno, la gravedad del modelo, la longitud del modelo, velocidad del prototipo, gravedad del prototipo y longitud del prototipo. Ok, entonces lo de la gravedad pues se simplifica porque es la misma. No estamos trabajando en otro planeta. Yep. Entonces, ¿cuál será la velocidad de nuestro prototipo? Principalmente. Entonces tenemos que la velocidad, ¿qué puse aquí? La velocidad del modelo es la raíz de LM y acá la velocidad del prototipo es la raíz de LP. Ya, ¿y que habíamos quedado como LM? LM es un treintiavo de LP. Entonces vamos a ir despejando. Tenemos BP de la raíz de LM sobre LP. Entonces, velocidad del modelo va a ser igual a la velocidad. A ver, despejamos mal. Necesitamos allá la velocidad del prototipo, sería al revés. Sería la velocidad del prototipo es igual a la velocidad del modelo de la raíz cuadrada de la longitud del prototipo sobre la longitud del modelo. Ya ahora sí. Entonces, velocidad del prototipo es igual a la velocidad del modelo, que es 0,6 de la raíz cuadrada de LP. LP no sabemos cuánto es, pero acá sabemos que es 1/30. LP. Ya, ahí sí. Entonces esto se simplifica LP con LP. Entonces nuestra velocidad de prototipo sale 0,6 raíz de 30, en otras palabras, porque ese 30 pasa arriba el numerador.
Entonces, esto de acá nos sale 3.3 metros por segundo. Ya, entonces acá como velocidad de prototipo, 3.3 metros por segundo. Ya, ahora tenemos que sacar lo que es caudal. Ya, entonces caudal es velocidad por área al cuadrado. Ya, entonces decimos que el caudal del modelo, o sea, mandando a dividir esto, sería QBL al cuadrado y esto es un nuevo pi de Buckingham. Entonces, denme un momentito. Ya, perdón, ahí. A ver, entonces tenemos que el caudal del modelo es la velocidad del modelo, de la longitud del modelo, llega a caudal del prototipo, es la velocidad del prototipo sobre la longitud del prototipo. Ya, entonces tenemos que ir al caudal del prototipo, entonces, a ver, caudal de prototipo es igual al caudal del modelo, velocidad de prototipo sobre velocidad de modelo. Y longitud de prototipo, uy, aquí me faltó el cuadrado, sobre longitud del modelo. Y esto elevado al cuadrado. Ya, ahora bien, con eso, nosotros vamos a ir reemplazando los valores pues, que tenemos. Entonces, caudal de prototipo es igual al caudal del modelo. Este viene con 0,05. Velocidad del prototipo, como determinamos en el literal anterior, 3.3. Velocidad del modelo 0,6. Longitud de prototipo. Bueno, no tenemos como tal longitud de prototipo, pero lo que sí tenemos es cuánto vale respecto al otro. Entonces, longitud de prototipo es un treintaavo de longitud de prototipo. Yep, entonces, esto se simplifica. Y en otras palabras, esto sería 30 al cuadrado, o sea, 900. Bueno, entonces metiendo esto a la calculadora, tenemos que el caudal del prototipo sale de 246.5 metros cúbicos por segundo. Yep. Entonces ahí tendríamos el caudal de prototipo. Y ya por último, bueno, vamos a anotar aquí 246.5. Ya ahora falta el número de Fruit. Entonces, mm, el número de Fruit viene dado por estas variables: densidad, velocidad al cuadrado, área, que a su vez pues sería densidad, velocidad y la L pues o sea, el área que diga es longitud al cuadrado. Ya, entonces con esto tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el número de Fruit del modelo va a ser dividido para la densidad del modelo, la velocidad del modelo al cuadrado y aquí sería la longitud del modelo al cuadrado. Yep, que esto es igual al Fruit del prototipo
a la densidad del prototipo, velocidad del prototipo y longitud del prototipo al cuadrado. Aquí me falta un cuadrado. Ahora, lo que es densidades se puede simplificar porque no se registra una variación en el fluido. Entonces, tenemos que despejar lo que es el fruit del prototipo, que es lo que no tenemos. Entonces, fruit del prototipo va a ser igual al fruit del modelo. Fruit del modelo, y aquí tenemos velocidad del prototipo sobre velocidad del modelo, longitud del prototipo sobre longitud del modelo. Todo esto al cuadrado. Yep. Entonces podemos ir reemplazando los valores. Fruit del prototipo es igual al fruit del modelo. Ah, no, aguanten. Esto no es fruit. Esto es fuerza en sí. Porque el número de fruit es lo que estábamos haciendo acá. A ver, esto es fuerza de arrastre, es lo que estamos haciendo acá arriba. Aquí está, ¿ven? A ver, una disculpa ahí por mi equivocación. Es fuerza de arrastre de lo que hicimos en el primer ejercicio. Dame un ratito. Ya, a ver, una disculpa de nuevo. Sigamos. Esto es fuerza de arrastre, ¿ok? Habíamos determinado en el ejercicio 1, como pide Buckingham, que la fuerza de arrastre es la densidad, velocidad y longitud al cuadrado. Ya, ahora sí. Entonces esto no es número de Fruit, perdón, ahí. Entonces sería 1.5 de la velocidad del prototipo. ¿Cuánto es? 3.3. 3.3. Velocidad del modelo es 0.6. Longitud del prototipo no tenemos, pero tenemos una relación ahí de 1.30 acá. Ya está el cuadrado. Entonces aquí longitud del prototipo se simplifican y lo que es fuerza de arrastre del prototipo va a ser igual a 40.500 newtons. Yep. Entonces aquí está nuestro primer pi de Buckingham del número de Fruit. Tenemos luego los de los caudales. Y por último lo de la fuerza de arrastre que determinamos en el ejercicio 1. Entonces ya no habría que hacer ese análisis dimensional por ese lado. Finalmente, pues la fuerza de arrastre nos queda esto, el caudal del prototipo esto y la velocidad del prototipo lo de acá. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? Entonces esto sería 40.500 newton. Ya, si no hay preguntas, vamos a continuar el siguiente ejercicio. Sí se me escucha, ¿no? Hola. Sí, sí, se te escucha. Ay, ya, chévere, gracias. Vamos a ver. Uy, a ver. Ahora sí. Dice, se supone que la variación de presión en una onda expansiva es función de la cantidad de energía liberada en una explosión. E de densidad de aire ρ, de la velocidad de sonido c y de la distancia de la explosión d. Dice, representa la relación en forma adimensional. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Dice la variación de presión. Variación de presión es función ¿de qué dijo? De la energía liberada en la presión E de la explosión, que diga. De la densidad del aire ρ
de la velocidad del sonido C y de la distancia de la explosión D. Yep, entonces así planteamos principalmente para realizar nuestro análisis dimensional. Ahora debemos realizar nuestra tablita. Ok, entonces tenemos delta P, E, Rho, C y D. Yep. Estas son nuestras variables y estas son las variables repetitivas. Sería M igual 4. Entonces tenemos masa, longitud, T. Yep. Entonces vamos a comenzar con lo de la presión. ¿La presión en qué se mide? En Pascal, ¿no? Y la presión es fuerza sobre área. Sería kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, sobre metros al cuadrado. Este metros al cuadrado se simplifica aquí con este de acá, ¿verdad? Entonces queda en unidades de la viscosidad, en otras palabras. No, no, o sea, con casi de la viscosidad, pero acá con el cuadrado. Ya, entonces, ¿qué sería? Sería uno, uno y menos. Menos uno, uno, menos uno, menos 2, ¿no? Sería uno, menos uno y menos 2. Unidad de energía. Energía es joules. Joules es newton por metro. Newton es kilogramos metro segundo al cuadrado por metro. Entonces sería kilogramos metros cuadrados segundo al cuadrado. Entonces sería uno, 2, 2, ¿verdad? No, menos 2. Ya, uno, uno. A ver, uno, 2, menos 2. Era kilogramos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. La densidad es kilogramos sobre metro cúbico, entonces sería kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, tenemos así, 1 menos 3, 0. Velocidad, metros sobre segundo, sería 1, 0, menos 1. 1 para, a ver, no, no. 0 para la masa, 1 para la longitud y menos 1 para el tiempo. Sería 0, 1 menos 1. Y ya por último, lo que es la distancia es 1 para longitud, es 0 y 0 para acá. Perfecto, entonces tenemos de esta forma. Ya, ahora bien, ¿qué tenemos aquí? En este caso tenemos que analizar dos matrices. Debemos analizar esta y esta de acá. Sí, ya, entonces tenemos esta matriz de acá. 1, 0, 0, menos 3, 1 y 1, 0, menos 1 y 0. Yep. El determinante nos sale, bueno, si multiplicamos esto. A ver, no, aquí el determinante no está tan fácil. Así que habría que ampliarlo y tal. Ahora, entonces aquí sería menos 1, 3, 0, 1, 0, 1. Aquí sale 0, 0, 0, 0. Ah, miren aquí sale diferente. Ya, pues esta fila sale diferente, entonces el determinante va a ser diferente de 0, ¿no? Determinante es diferente de 0, ¿ok? Ya, ahora la siguiente matriz tenemos 1, 0, 1, 0 y 0, menos 3, 1 y 1, 0, menos 1 y 0. Ya, si nosotros le ampliamos, queda 1, menos 3, 0, 1, 0, 1. Ya, pues entonces vamos bien. Aquí queda, aquí queda 0, acá queda 0, acá queda 0. Aguanten, estoy haciendo la misma matriz.
No puede ser. A ver, a ver, esta matriz ya está hecha acá. Falta esta de acá. Entonces serían uno menos 2 1 2 menos 2 1 menos 3 y cero. Ya, ahora sí, esta de aquí la ampliamos. Uno menos uno 2 1 menos 3. ¿Ok? Entonces esta sale cero. Aquí, esta de aquí sale 2. Esta de aquí sale 6, ¿no? 6. Sería 2 más 6. Y el resto serían puros negativos. Yep, aquí sale 4 negativo, entonces sería más 4. Y acá sale 3 por 2 menos 3 por menos 2 sale 6, pero sería 6 negativo. Y ya por último, la última inclinada que falta sale cero. Entonces, bueno, podemos observar que sale 6 6 sale 2 más 4 6. Entonces el determinante es diferente de cero. Ya, pero en este caso, nosotros al tener dos combinaciones de matrices, tenemos uno y tenemos dos. Ya, esto de aquí nos indica que vamos a tener dos pi de Buckingham. Tenemos pi 1 y pi 2, ¿ok? Entonces hay que hallar esos dos pi de Buckingham. Ya, una vez sacado, pues que el determinante es diferente de cero, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Tenemos que el pi 1 de Buckingham es... Ya, aquí tenemos que combinarlo. Sería delta P. Y aquí tenemos que elegir una de estas cuatro. Bueno, tenemos que elegir tres, ¿no? De estas cuatro que nos dan. Vamos a elegir las más fáciles. Densidad, velocidad del sonido y distancia. Ok, entonces comencemos. Sería masa, longitud y tiempo a la cero. Presión, como habíamos quedado en antes, es masa, longitud a la menos uno, tiempo a la menos 2. Densidad es masa sobre longitud a la menos 3. Velocidad del sonido es longitud sobre tiempo a la menos uno elevado a la b. La d es longitud elevado a la c. Entonces, mm, podemos continuar. Vamos a ir clasificando, ¿no? Masa, longitud y tiempo. A ver, esperen que voy a hacerlo con una letra más pequeña. Masa, longitud, tiempo. Ok, entonces masa tenemos, vamos a ver, cero, uno, A, acá no tenemos y acá no tenemos. Entonces sería cero es igual a uno más A. Ahora vamos con longitud. Longitud tenemos cero menos uno menos 3A más B más C. Yep, entonces tenemos cero menos uno menos 3A. A ver, más B más C. Ya, ahora vamos con lo del tiempo. Cero por aquí, menos 2 por acá, cero por aquí y menos B por acá. Acá también cero. Entonces sería cero igual a menos 2 menos B. Yep, entonces vamos viendo lo que es B. Sale que B es igual a 2 y A es igual a menos uno. Entonces, ¿cuánto vale C? C vale uno más 3A menos B. Yep, entonces esto queda uno más 3 por menos uno
menos B sería menos 2. Entonces queda 1 menos 3 menos 2. Menos 3, a ver, es... Ahora aquí otra vez un error, porque esto no es 2 positivo, sino 2 negativo. Ya, ahora sí, entonces aquí no sería... sería menos menos B, siendo más 2. Ok, entonces queda 2 más 1, 3. Con este menos 3, ¿qué nos queda? Nos sale que 0. Yep. Entonces nuestro pi1 de Buckingham queda delta P, densidad es el valor A, ¿no? A es menos 1, a ver, densidad a la menos 1, la velocidad del sonido a la B, que es 0, no hay velocidad del sonido en este caso. En esta combinación de variables, el diámetro elevado a la C, ¿C cuánto vale? No, aguanten. Es C el que no hay. B si hay. C elevado a la menos 2, diámetro a la 0. Ahí sí. ¿No? Ya. Entonces, finalmente, el pi1 queda delta P, densidad, sobre velocidad del sonido al cuadrado. Y ahora vamos a hacer pi2. Pi2, ¿qué tenemos? Pi2, ahora vamos a elegir energía. Aquí vamos a escribir energía. Entonces tenemos de nuevo densidad a la A, C a la B y D a la C. Yep. Entonces básicamente es esto mismo, casi que esto mismo. Solo que lo que varía es lo de las unidades de la energía, ¿no? Ya, entonces unidades de energía que tenemos, masa a la 1, longitud a la 2 y tiempo a la menos 2. Ya, y eso es lo que va a variar aquí. Ya, si esto varía, todos los coeficientes varían. Así que vamos a ver ese análisis. Masa, longitud, tiempo. Bueno, entonces comenzamos. Tenemos 0 de masa, 1 de masa por acá, A, 0 y 0. Entonces sería 0 es igual a 1 más A. Longitud, tenemos 0, 2 menos 3A más B más C. Bueno, básicamente esto mismo, ¿no? Solo que varía, vamos copiando esto mismo, solo que van variando estos números. Sería 0 y aquí sería 2 menos 3A más B más C. 0 y en este caso también sería menos 2. Entonces queda menos 2 menos B. Finalmente B queda menos 2 y A queda menos 1 también. Ok, pero acá el valor de C es lo que va a cambiar, sí. Nos ponemos observador, sería 2 menos 3. A ver, no. Sería 3A menos B menos C. No, no es menos C. Menos B y menos 2, ¿no? Menos 3A menos B y menos 2. Ya, ok. Entonces aquí sería 3A. ¿Cuánto vale A? Menos 1. ¿Cuánto vale B? B vale menos 2 y menos 2. Yep. Entonces esto sale menos 3. Porque esto de acá con esto se anulan. Entonces sale que B es menos 3. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro pi2 de Buckingham. En este caso la energía.
Tenemos nuestras variables repetitivas. Pi menos 1, C menos 2, pero aquí tenemos presencia del diámetro. Diámetro de la menos 3. Entonces nuestro pi2 de Buckingham va a ser igual a la energía dividido para la densidad, c al cuadrado y d al cubo. ¿Ok? Yep. Entonces aquí tenemos nuestros dos pi de Buckingham. Ok, ya ahora con esto, déjenme poner otra página más. Ya, eso sería el literal A. Ahora dice, considerar dos explosiones. Dice, la explosión prototipo con liberación de energía E y una explosión modelo con un onceavo de liberación de energía. A ver, 1/1000, perdón, de liberación de energía, entonces sale ese valor. ¿A qué distancia modelo el aumento de presión será el mismo que una distancia de una milla de prototipo? Ya, entonces por acá vamos a escribirlo. Literal B. Vamos a escribir que el pi2 de Buckingham, porque nos pide hallar lo de las energías, va a ser igual al 2pi de Buckingham del prototipo. Igualamos modelo con prototipo, entonces decimos, de acuerdo a nuestro pi2, es energía de modelo sobre densidad del modelo, c del modelo, diámetro del modelo, este es el cuadrado y este es el cubo. Acá, energía del prototipo, densidad del prototipo, c del prototipo, d del prototipo al cubo. Ok, con esto tenemos lo siguiente. Que tenemos que la densidad no va a cambiar, es el mismo fluido. Y la velocidad del sonido no va a cambiar tampoco. Entonces, ¿qué tenemos? Energía del modelo sobre diámetro del modelo sobre energía del prototipo, diámetro del prototipo al cubo. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Nos había dicho por acá arriba que EM es 001 EP. A ver, EP. Ya. Entonces vamos a anotar eso por acá abajo. Decimos EM es 0001 EP. Ya, entonces vamos reemplazando eso. 0001 EP. Diámetro del modelo al cubo. EP. Diámetro del prototipo al cubo. Entonces, ¿qué podemos simplificar aquí? EP con EP. Entonces, finalmente nos va a quedar... A ver, esto pasa arriba a multiplicar y esto también, ¿no? Entonces quedaría 0001 diámetro del prototipo al cubo es igual al diámetro del modelo al cubo. Ya, entonces con eso y sabiendo que por ahí lo decía, ¿a qué distancia modelo será el mismo que a una distancia de una milla de la explosión prototipo? Mm, Aquí falta una relación de 1/10, pero decimos que... A ver, no, esperen. No, olviden. Entonces aquí vamos a ir reemplazando los valores y tal. Entonces vamos a sacar raíz cúbica en ambos lados. Uy, no puede ser. Raíz cúbica acá, 001 de P. Y raíz cúbica acá. Ya, entonces esto queda, la raíz cúbica es 001
de 1 entre 1000 es un décimo de P y acá es de M. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cuánto va a ser ese diámetro del modelo? Entonces, diámetro del modelo es un décimo del diámetro del prototipo. Ya, ahora, ese diámetro del prototipo dice que es una distancia de 1 milla. Ya, 1 milla son 1609 metros. Entonces, vamos a ver cuánto es esto. Entonces, sería dividido para 10, 160,9 metros. Yep, entonces ahí quedaría el resultado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo está claro del ejercicio? ¿Sí? Sí, todo claro. Ay, qué chévere. Bueno, entonces vamos a dejar la ayudantía hasta este punto. Agradezco mucho que hayan asistido.